La lluvia fina caía sobre Lisboa, lavando las piedras de la acera y difuminando los postes de luz que centelleaban como ámbar en el crepúsculo. Mateus Oliveira estacionó su coche embarrado frente al edificio antiguo que guardaba sus últimos 30 años de vida. Volvía de un viaje de negocios a Londres, donde interminables reuniones intentaban salvar a la empresa familiar de la crisis que la asolaba. Su cuerpo pedía descanso, pero su corazón un puerto seguro. Volvía a casa con Beatriz. Beatriz, su roca, la mujer cuya sonrisa había sido su faro a través de todas las tormentas. Ahora, esa misma mujer enfrentaba una batalla silenciosa y agotadora contra un cáncer de mama que se empeñaba en no ceder. La veía, la víspera de su partida, sentada en el balcón envuelta en un chal, los ojos cerrados contra el dolor, pero con la mano firme, sosteniendo la suya. Ve, Mateus, la vida no se detiene. Nuestra historia es más grande que esto. Él no sabía que esa afirmación sería puesta a prueba de una forma tan brutal. Todo el viaje estuvo marcado por un presentimiento sordo. Oraba no por un milagro, eso le parecía un pedido muy ambicioso ahora, sino por valor. Valor para aceptar, para sostener, para amar incluso cuando el amor doliera. Cada actualización médica que recibía desde lejos era un puñetazo en el estómago, un recordatorio de que el tiempo era un ladrón furtivo. Pisó el acelerador, una urgencia repentina apoderándose de él. Necesitaba sentarse a su lado, sostener su mano, contarle sobre las calles de Londres, cualquier cosa para sacarla de ese mundo de dolor, aunque fuera por un instante. Cuando la fachada familiar del edificio apareció, un silencio extraño lo envolvió. La ventana de su apartamento, normalmente un cuadrado de luz cálida en el invierno, estaba oscura. Beatriz siempre dejaba la luz de la sala encendida. Decía que, en los días más difíciles, esa claridad le recordaba que la oscuridad no era permanente. Pero esa noche, solo la oscuridad lo saludaba. Subió las escaleras, el eco de sus pasos sonando alto en el vacío del vestíbulo. Al llegar a la puerta, un frío recorrió su espina dorsal. El apartamento estaba en silencio total. Ningún susurro de la televisión, ningún arrastrar de zapatillas, ningún olor reconfortante de té de hierbas. Solo el silencio, pesado y opresivo. Beatriz. Su voz resonó, extraña y solitaria. Ninguna respuesta. Recorrió las habitaciones con el corazón latiendo descompasadamente. Todo estaba impecablemente ordenado, pero había un desorden invisible en el aire, una sensación de abandono que le heló la sangre. Fue entonces cuando un sonido lo golpeó, proveniente del fondo del pasillo, un gemido bajo, casi ahogado, un sollozo. Venía del pequeño estudio, la habitación que guardaba archivos viejos y recuerdos polvorientos. La puerta del estudio, que nunca se cerraba con llave, ahora exhibía una cerradura nueva, brillante e incongruente. El pánico, agudo y frío, atravesó a Mateus. Corrió a la cocina, agarró un pesado rodillo de mármol que Beatriz usaba para hacer pasteles, un objeto de tanto amor, ahora una herramienta de desesperación, y asestó golpes contra la cerradura hasta que se dio con un chasquido seco. La puerta se abrió a una escena de pesadilla. Beatriz estaba acurrucada en el suelo frío, envuelta en una manta delgada, temblando de frío y debilidad. Sus ojos, otrora tan vívidos, estaban opacos y llenos de un terror que él nunca había visto. Por un momento no lo reconoció, retrocediendo como un animal acorralado. Entonces, un destello de lucidez irrumpió a través de la niebla del miedo. «Mateus, ¿eres tú, finalmente?». Cayó de rodillas a su lado, envolviéndola en sus brazos, mientras el mundo se desmoronaba a su alrededor. Ella olía a sudor y miedo. Su piel estaba fría y sus labios agrietados. Lloró de una rabia ciega, de una culpa aplastante, de un amor tan profundo que dolía. Los paramédicos, a quienes llamó con manos temblorosas, dijeron que estaba severamente deshidratada y con signos de haber pasado días sin su medicación para el dolor. Al menos 5 días aquí, estimó uno de ellos.
con voz contenida. Mateus sintió que el suelo desaparecía. 5 días. Casi exacto el tiempo de su viaje. Pero ella estaba con nuestra hija, con Clara, susurró incrédulo. Las miradas intercambiadas entre los paramédicos lo dijeron todo. Mientras la ambulancia se llevaba a Beatriz, frágil y confusa, Mateus se quedó parado en el pasillo, mirando la cerradura rota. Era un pedazo de metal sin valor, pero representaba una violación que nunca podría haber imaginado. La agonía de esa noche dio paso a una investigación metódica y dolorosa al día siguiente. Clara no atendía el teléfono. Los mensajes no se entregaban. Fue entonces, al encender la tableta de Beatriz para buscar un contacto, que lo vio. Un correo electrónico, marcado como borrador en la cuenta de Clara. No era un borrador, era un intercambio de mensajes con su novio, un empresario que Mateus siempre había considerado demasiado ambicioso. La conversación comenzaba con falsas preocupaciones por la salud de la madre, pero rápidamente descendía a un plan sórdido. Hablaban de una oportunidad única, de la venta de una participación mayoritaria de la empresa familiar, una venta que requería la firma de ambos, Mateus y Beatriz. Con su salud deteriorándose tan rápido, escribía Clara, es ahora o nunca. Ella ni siquiera recordará haber firmado. Mateus leyó las palabras una y otra vez, cada una de ellas una puñalada. La traición no venía de un competidor, de un extraño, venía de su propia hija. La sangre que corría por las venas de Clara era la misma que corría por las de Beatriz, y ahora servía para arquitectar su ruina. Pasó horas inmóvil, la mente un torbellón de imágenes contradictorias. Clara, pequeña, sentada en el regazo de Beatriz, escuchando cuentos antes de dormir. Clara, adolescente, prometiendo que cuidaría de ellos cuando fueran viejos. Clara, adulta, cuya mirada ya no podía descifrar. Cómo ese amor inocente se había transformado en esa ambición calculadora. ¿Qué había hecho mal? La búsqueda de respuestas lo llevó a los documentos del apartamento y fue en una carpeta olvidada donde encontró la confirmación final. Contratos de venta de la empresa, con la firma de Beatriz, temblorosa e incierta, claramente obtenida en un momento de profunda fragilidad. Había extractos bancarios que mostraban transferencias cuantiosas a una cuenta en las Islas Caimán, a Minos en nombre del novio. El plan era claro: vender el patrimonio familiar a precio de ganga, lucrar con la transacción y, con Beatriz confinada y dopada por el dolor, asegurarse de que ella olvidaría todo. En el hospital, Beatriz luchaba por su vida, mientras Mateus luchaba contra el colapso. La observaba dormir, el rostro marcado por la enfermedad y ahora por el abandono, y una furia silenciosa ardía dentro de él. Era un fuego que amenazaba con consumirlo todo, hasta la memoria de la hija que una vez existió. La justicia se puso en movimiento. La policía intervino. Clara y su novio fueron detenidos. El escándalo estalló en los círculos sociales de Lisboa, un drama familiar digno de las más trágicas telenovelas. En los interrogatorios, Clara se mantenía fría, a la defensiva. Se justificaba con un discurso vacío sobre garantizar el futuro y evitar que la empresa quebrara. Pero en sus ojos, tras la máscara de arrogancia, Mateus vislumbraba el mismo miedo que había visto en la mirada de Beatriz en el estudio. El miedo a ser descubierta, el miedo al fracaso, el miedo a sí misma. Fue en una de esas noches solitarias en la sala de espera del hospital, con el olor a antiséptico impregnando su ropa, que comenzó el cambio. El odio era un peso demasiado grande para cargar. Abrió la cartera y sacó una foto amarillenta. Beatriz, embarazada de Clara, riendo en un parque. La inocencia de esa imagen lo confrontó con una verdad brutal. La hija que había cometido aquella monstruosidad era la misma niña de la foto. Algo en algún lugar de ese camino había salido profundamente mal. No fue en busca de una Biblia, sino del diario que Beatriz mantenía desde el diagnóstico. En sus páginas no encontró rabia ni miedo a la muerte, sino una preocupación constante por él, Mateus,
y por Clara. Me temo que Clara se está perdiendo en su propia ambición, había escrito Beatriz con una letra débil. Ruego para que ella encuentre paz y para que Mateus encuentre fuerzas para perdonarla, si algún día es necesario. El perdón no es sobre ella, es sobre nuestra propia libertad. Esas palabras lo golpearon como un rayo. Beatriz, en su sufrimiento, ya había vislumbrado la única salida posible. El perdón no era una absolución del crimen, era la clave para su propia supervivencia emocional. Fue un proceso lento y doloroso. Comenzó a visitar a Clara en la cárcel. Las primeras visitas estuvieron cargadas de silencios pesados y acusaciones no dichas. Poco a poco, sin embargo, la coraza de Clara comenzó a agrietarse. La realidad de la celda, la pérdida de la reputación, el distanciamiento del novio que la había abandonado para salvarse, todo conspiró para quebrantarla. Un día de visita, ella ya no pudo sostener la farsa. Papá lloró, con el rostro hundido en sus manos. Yo solo quería demostrar que era capaz, que podía tener éxito por mí misma. Y todo salió tan mal, tan horriblemente mal. No era una excusa, era un reconocimiento del abismo. Mateus no la perdonó en ese instante. El perdón sería un camino largo, no un destino, pero extendió su mano a través de la mesa de vidrio que los separaba. Fue un gesto pequeño, pero monumental. El primer hilo de un puente que parecía imposible de construir. Mientras tanto, Beatriz, contra todo pronóstico, comenzó a responder mejor al nuevo tratamiento. Lejos del estrés tóxico del confinamiento, sus fuerzas volvieron lenta pero visiblemente. Cuando Mateus finalmente le contó, con la voz temblorosa, la verdad sobre Clara, ella guardó silencio por un largo momento. Luego, tomó su mano y dijo con una claridad sorprendente: ella está pagando, Mateus. La justicia se está haciendo, pero no la vamos a perder dos veces. Una por su acción, otra por nuestro odio. La familia no volvería a ser lo que era. Las cicatrices eran demasiado profundas, pero una nueva dinámica comenzó a nacer, construida no sobre la perfección, sino sobre la verdad cruda y la elección diaria de reconstruir. Clara, después de ser condenada, se involucró en programas de rehabilitación. Escribía largas cartas a sus padres, no para pedir libertad, sino para entender su propia caída. Años más tarde, en un balcón con vistas al Tajo, Mateus y Beatriz observaban la puesta de sol. La empresa se había salvado en moldes diferentes. La paz, conquistada a duras penas, era un bien preciado. Beatriz, con el cabello corto que había vuelto a crecer canoso, inclinó la cabeza sobre su hombro. Nuestra historia es más grande que esto. ¿Te acuerdas? Susurró, y lo es. La cerradura rota fue fundida y transformada en la base de un pequeño portavelas que Beatriz usaba en la mesa de juego. Era su recordatorio particular, que las puertas más fuertemente cerradas pueden ser abiertas y que el metal más duro puede ser refundido en algo que finalmente trae luz. La luz del final de la tarde doraba el balcón, iluminando el portavelas que alguna vez fue una cerradura. Ese objeto era más que un artefacto, era un testimonio silencioso de que el perdón no borra la memoria, sino que transforma su significado. Mientras el río Tajo fluía impasible a lo lejos, Mateus sentía el peso suave de la cabeza de Beatriz en su hombro. La paz que habían conquistado era como ese crepúsculo, no una ausencia de oscuridad, sino la certeza de que la luz siempre regresaría de alguna forma. Los años siguientes no fueron una línea recta de curación. Hubo recaídas de salud para Beatriz, momentos en que el dolor físico la hacía retroceder a un lugar inaccesible. Y hubo recaídas del corazón para Mateus, días en que el recuerdo de la traición surgía con un sabor amargo de desconfianza. En esos momentos, él miraba el portavelas y recordaba la elección que hicieron: no permitir que el miedo definiera sus días. Clara cumplía su sentencia con una resignación que sorprendía a los agentes penitenciarios. Mientras muchas reclusas se endurecían en el sistema, ella parecía ablandarse, no en debilidad,
sino en comprensión. Participaba en todos los programas de rehabilitación. Se había convertido en auxiliar de la biblioteca de la prisión y escribía a sus padres todas las semanas. Sus cartas ya no eran justificaciones o pedidos de perdón, sino reflexiones honestas sobre su proceso interior. Hoy, en la terapia de grupo, escribió en una de esas cartas: una nueva reclusa dijo que traicionó a su familia porque no tuvo opción. Casi estoy de acuerdo, pero entonces me acordé de ustedes. Recordé que siempre tuve opción. Tuve la opción de pedir ayuda, de ser honesta sobre mis dudas, de confesar mis ambiciones. Elegí el camino del engaño. Aceptar esto duele más que cualquier sentencia, pero también libera. Beatriz guardaba todas las cartas en una caja de cedro que olía a lavanda. A veces, en los días buenos, le pedía a Mateus que leyera algunas en voz alta, no las más recientes, sino las primeras, aquellas escritas con rabia y autocompasión, para que pudieran medir juntos la distancia recorrida. La reconciliación ocurría en 1200 microgestos. En la visita mensual, Clara ya podía mirar a los ojos de su padre sin desviar la mirada. Ya podía preguntar por la salud de su madre sin que la pregunta sonara a mera formalidad. Un día sorprendió a ambos al decir: no quiero que me traten como la hija pródiga cuando salga de aquí. Quiero merecer mi lugar en la familia de ustedes, incluso si es un lugar diferente. Mientras tanto, en el exterior, Mateus y Beatriz reinventaban la vida. Vendieron el apartamento lleno de recuerdos difíciles y se mudaron a una casa más pequeña con un jardín donde Beatriz podía cuidar hierbas aromáticas y pequeñas flores. La empresa familiar fue reestructurada. Mateus aceptó socios, disminuyó su ritmo, aprendió que algunas batallas no necesitan ser ganadas, solo superadas. En una primavera particularmente generosa, cuando los jazmines perfumaban el aire nocturno, Beatriz tuvo una idea que sorprendió a Mateus. Vamos a visitar a Clara el domingo, dijo, ajustándose el chal en los hombros. Y quiero llevar ese pastel de naranja que tanto le gustaba. Mateus dudó. Ese pastel es la receta de tu madre. Siempre dijiste que era para ocasiones especiales. ¿Y esto no lo es?, respondió ella, con una sonrisa que iluminó sus ojos cansados. Estamos vivos, estamos juntos. Nuestra hija está aprendiendo a ser humana de nuevo. ¿Qué ocasión podría ser más especial? El domingo, en la sala de visitas de la prisión, cuando Beatriz puso el pastel sobre la mesa, Clara no pudo contener las lágrimas. No eran lágrimas de culpa o de arrepentimiento teatral, sino de reconocimiento profundo. Ese pastel representaba todo lo que ella había intentado destruir: la tradición, el cuidado, el amor que persevera. Mamá, susurró, y por primera vez en años, la palabra sonó verdadera. Come, hija, dijo Beatriz, sirviendo una porción. Lo dulce ayuda a digerir la vida. Mientras observaba la escena, Mateus comprendió que el perdón no era un evento, sino una práctica diaria. Como cuidar el jardín requería paciencia, poda regular y la aceptación de que algunas flores se marchitan mientras otras florecen. La familia que estaban construyendo no se parecía en nada a la que habían imaginado en los sueños de juventud, pero tenía una autenticidad que solo la adversidad podría haber forjado. Esa noche, de vuelta a casa, Beatriz tomó el diario que no escribía hacía meses. En la página en blanco, registró: hoy llevé un pastel a la prisión y recuperé a mi hija. La justicia humana la mantiene encerrada, pero el amor encontró una manera de entrar. Quizás se necesiten ambas cosas: las rejas para recordarnos las consecuencias y el pastel para recordarnos la gracia. Mateus, al leer la anotación más tarde, sintió una paz profunda. Su viaje no había terminado, solo terminaría cuando la vida terminara, pero ahora caminaban con un nuevo propósito, no el de olvidar el pasado, sino el de transformarlo en algo que pudiera, quién sabe, iluminar el camino de otros. El portavelas en 1900, el balcón seguía lanzando su luz suave sobre la mesa.
una pequeña llama trémula, pero persistente, como el amor que había sobrevivido al invierno más riguroso y ahora florecía, no con la exuberancia ingenua de la juventud primaveral, sino con la sabia tranquilidad del otoño. El otoño llegó con su melancolía dorada, y con él llegaron los vientos que susurraban historias de cambio. En la casa con jardín, los días adquirieron una cadencia serena, como si el tiempo mismo hubiera decidido ser más y amable con aquellos que habían enfrentado sus tormentas más feroces. Beatriz descubrió una nueva pasión: pintar acuarelas. Se sentaba durante horas en el jardín, capturando el juego de luces en las hojas, el movimiento de las nubes, la textura de la corteza de los árboles. Sus manos, antes trémulas por la enfermedad y la medicación, encontraban una firmeza sorprendente cuando sostenían los pinceles. Es como si estuviera aprendiendo a ver de nuevo, le confesó a Mateus una tarde tranquila. Cada color que mezcló me recuerda que la vida no es solo blanco y negro. Mientras tanto, en la prisión, Clara completaba un curso de horticultura. Escribió a sus padres contando sobre su nuevo proyecto, una huerta medicinal en el patio de la prisión. Estoy aprendiendo que algunas plantas necesitan ser podadas para florecer, escribió, en una metáfora que no pasó desapercibida, y que la tierra más fértil a menudo viene del compost, de los restos que parecían sin valor. La correspondencia entre madre e hija se volvió más regular, más íntima. Beatriz enviaba pequeñas acuarelas, un capullo de rosa, una hoja de salvia, el contorno de un pájaro en el muro. Clara respondía con descripciones detalladas del crecimiento de las plantas en su huerta, de los primeros brotes de manzanilla, de la cosecha de caléndula. Era una conversación silenciosa, hecha de colores y ciclos naturales, que hablaba más de lo que las palabras podrían expresar. Mateus observaba este reencuentro con un cuidado tierno. Él mismo estaba aprendiendo nuevos lenguajes, la paciencia de los procesos lentos, la sabiduría del desapego, el valor de confiar nuevamente. Los sábados visitaba a Clara solo, y sus conversaciones habían evolucionado de monólogos tensos a diálogos genuinos. Uno de esos sábados, Clara lo sorprendió con una pregunta que había estado madurando durante mucho tiempo. «Papá, cuando salga de aquí, ¿habrá un lugar para mí en el negocio familiar? No como heredera, sino como empleada. Quiero empezar desde cero». La pregunta resonó en la sala de visitas como un acorde musical inesperado. Mateus se tomó un momento para responder, sintiendo el peso de esa posibilidad. «Tu madre y yo hemos estado hablando de esto», dijo finalmente. «Hay un proyecto nuevo, pequeño, modesto, de hierbas medicinales y tés. Quizás podamos empezar por ahí». La sonrisa que iluminó el rostro de Clara era diferente de cualquier expresión que Mateus recordaba haber visto en ella antes. No era la sonrisa triunfante de la ambición realizada, ni la sonrisa vacía de las conveniencias sociales. Era la sonrisa simple de quien encuentra su lugar en el mundo a través del trabajo honesto. Mientras la familia tejía estos nuevos hilos de confianza, el mundo exterior también se transformaba. La empresa, bajo nueva dirección, florecía de manera más orgánica y sostenible. Los amigos que se habían alejado durante el escándalo gradualmente regresaban no por curiosidad mórbida, sino atraídos por la serenidad que la familia ahora irradiaba. En una noche particularmente estrellada, Beatriz y Mateus estaban en el jardín, envueltos en mantas, observando el cielo. «Nunca imaginé que a los 60 y tantos años estaría aprendiendo tanto», reflexionó Mateus, sosteniendo la mano de su esposa. «Aprendiendo a perdonar, a confiar de nuevo, a ver belleza donde antes solo veía traición». Beatriz inclinó la cabeza hacia atrás, contemplando las constelaciones. «Quizás la vida no se trate de evitar las caídas, sino de aprender a caer de manera que podamos levantarnos más sabios». Sus ojos se encontraron con los de él en el crepúsculo. Clara cayó profundamente, pero se está levantando de una manera que nunca hubiera imaginado posible. El invierno que siguió fue suave, como si la naturaleza conspirara para evitar que esa familia sufriera más.
Clara recibió la libertad condicional en primavera, después de demostrar un comportamiento ejemplar y completar varios cursos de capacitación. El día de su liberación fue discreto. No había periodistas ni grandes celebraciones. Solo ellos tres, reunidos en el jardín que ahora florecía con las plantas que Clara había aprendido a cultivar en la prisión. Ella llegó con una maleta pequeña y los ojos llorosos. Sin palabras, se arrodilló y tocó la tierra del jardín con las manos desnudas, como quien saluda a un viejo amigo. Cuando se levantó, abrazó a sus padres durante un largo rato, y en ese abrazo estaba contenido todo el camino recorrido, el dolor, el arrepentimiento, el perdón, la esperanza. La vida continuaba, pero en una clave diferente. Clara se mudó a un pequeño apartamento cerca de sus padres y comenzó a trabajar en el proyecto de hierbas medicinales con una dedicación que sorprendía a todos. Ya no era la ejecutiva ambiciosa de antaño, sino una mujer que había encontrado valor en el trabajo manual, en el crecimiento lento, en el cuidado paciente. Una tarde de domingo, mientras cosechaban lavanda en el jardín, Clara se detuvo de repente y miró a sus padres. «Sé que nunca podré deshacer lo que hice», dijo, su voz suave pero firme, «pero prometo que cada día de mi vida estará dedicado a honrar la segunda oportunidad que me dieron». Beatriz sonrió, enrollando una ramita de lavanda entre sus dedos. «El pasado es como las raíces, hija, importante para sostenernos, pero no debemos vivir enterrados en él. Lo que importa es hacia dónde crecemos a partir de él». Mientras el sol se ponía, bañando el jardín en tonos naranjas y violetas, los tres continuaron su trabajo, podando, cosechando, plantando. Era una escena simple, común, pero cargada de significado. La familia había sido quebrada y remendada, y en las uniones donde antes había grietas, ahora brotaban nuevas formas de amor, más conscientes, más resilientes, más verdaderas. El portavelas en el balcón seguía arrojando su luz suave todas las noches, ya no como un recordatorio de lo que se había roto, sino como un símbolo de lo que se había transformado. Y en esa luz, trémula pero persistente, había una historia que seguía escribiéndose, no sobre la perfección, sino sobre la redención, no sobre la venganza, sino sobre la gracia. No sobre el final, sino sobre los nuevos comienzos. La primavera siguiente trajo consigo una sensación de renovación que impregnaba cada rincón de la casa con jardín. Las semillas que Clara había plantado con sus propias manos en la prisión ahora florecían en arriates coloridos, y el proyecto de hierbas medicinales comenzaba a dar sus primeros frutos literales y figurativos. Un sábado soleado, mientras Clara organizaba pequeños saquitos de lavanda para vender en el mercado local, Beatriz observaba desde el balcón con una sonrisa tierna. Había una ligereza en sus movimientos que hacía mucho tiempo que no se veía, como si cada hierba cosechada fuera una carga menos que llevar en su alma. Ella encontró su camino, susurró Mateus, acercándose con 2 tazas de té. «Todos lo encontramos», respondió Beatriz, aceptando la taza, con manos que ya no temblaban. ¿Quién iba a decir que nuestra mayor lección vendría de nuestra mayor caída? El proyecto de hierbas medicinales, cariñosamente llamado Jardín del Reencuentro, comenzaba a ganar reconocimiento en la comunidad. Clara se dedicaba no solo al cultivo, sino también al estudio de las propiedades de cada planta. Su antigua ambición se había transformado en una pasión tranquila por el conocimiento profundo y el trabajo significativo. Una tarde lluviosa de abril, mientras organizaban los productos para una feria benéfica, Clara vaciló antes de hacer una petición a sus padres. «Me gustaría comenzar un programa de horticultura terapéutica para personas que están saliendo del sistema penitenciario», dijo, con los ojos fijos en las manos que manipulaban las bolsitas de té. «Sé que puedo marcar la diferencia». La propuesta fue acogida con un silencio cargado de emoción. Mateus y Beatriz intercambiaron una mirada que contenía años de dolor transformado en orgullo. «Sería una forma hermosa de cerrar este ciclo», aceptó Beatriz finalmente.
Mientras el Jardín del Reencuentro expandía sus horizontes, la salud de Beatriz se mantenía estable. Los médicos comentaban sobre su recuperación notable, atribuyéndola no solo a los tratamientos, sino a la paz que había encontrado en su nuevo estilo de vida. Sus acuarelas, que comenzaron como terapia, ahora decoraban la pequeña tienda del proyecto y se reproducían en los envases de los productos. El verano trajo consigo un hito importante: el primer aniversario de libertad de Clara. Para celebrarlo, los tres hicieron un pequeño viaje a la sierra, donde visitaron un monasterio conocido por sus jardines medievales. Entre rosales antiguos y hierbas aromáticas, encontraron a un monje anciano que, al escuchar brevemente su historia, dijo algo que quedaría grabado en todos: las mejores flores nacen del estiércol más rico, y el estiércol más rico viene de lo que se pudrió y se transformó. De vuelta a casa, cargados de esquejes y esperanzas, Clara propuso algo que sorprendió a todos. Me gustaría vivir en la antigua casa de la abuela, en el campo. Podríamos ampliar el jardín allí y yo tendría espacio para acoger a aquellos que necesitan una segunda oportunidad, como yo la necesité. La casa de la abuela, heredada años atrás, había estado cerrada durante mucho tiempo, guardando recuerdos de una infancia feliz. La idea fue recibida con entusiasmo y en los meses siguientes transformaron la propiedad abandonada en un verdadero refugio, con huertos amplios, invernaderos y un espacio acogedor para talleres y terapia ocupacional. El otoño los encontró dividiendo su tiempo entre la ciudad y el campo, con Clara asumiendo gradualmente el liderazgo del proyecto, mientras Mateus y Beatriz disfrutaban de un merecido descanso activo. La antigua dinámica de poder familiar había dado paso a una colaboración basada en el respeto mutuo y las habilidades de cada uno. Una noche fría de diciembre, mientras preparaban adornos navideños con ramas secas del jardín, Beatriz tomó las manos de Clara y dijo con una voz llena de emoción contenida: «Sabes, hija, hoy te miro y no veo a la persona que cometió aquellos errores. Veo a alguien más fuerte, más sabia y más compasiva de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado». Clara abrazó a su madre, sintiendo el peso de esa bendición. «Fue necesario perderlo todo para encontrar lo que realmente importa», susurró. Mientras el año llegaba a su fin, el Jardín del Reencuentro florecía más allá de sus expectativas. El programa de reinserción social ganó el apoyo de la comunidad y comenzaron a surgir historias de transformación, pequeños milagros cultivados con paciencia y fe. En la víspera de Año Nuevo, los tres estaban en el jardín de la casa de campo, envueltos en mantas, observando las estrellas. El portavelas, que una vez fue una cerradura, ahora estaba sobre la mesa rústica del porche, su llama danzando al ritmo de la brisa nocturna. «Qué historia la nuestra, ¿no?», reflexionó Mateus, sosteniendo la mano de Beatriz por un lado y apoyando el hombro de Clara por el otro. De un sótano oscuro a un jardín lleno de luz. Beatriz sonrió, su rostro iluminado por la llama suave. Y lo mejor es que aún no ha terminado de escribirse. Mientras se acercaba la medianoche, brindaron en silencio, no por el año que terminaba, sino por todos los años que aún vendrían, por las flores que aún nacerían, por las vidas que aún podrían transformarse. El viaje del perdón había demostrado ser largo, pero cada paso había valido la pena. Cada lágrima había regado algo nuevo y hermoso. Y en esa noche estrellada, entre el perfume de las hierbas nocturnas y el canto de los grillos, una paz profunda envolvió a los tres. Una paz que no ignoraba el pasado, sino que lo había transformado en cimiento para un futuro más compasivo, más humano, más verdadero. Y esta historia nos deja con una verdad eterna encontrada en el libro de Isaías. «He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad». Isaías 43:19. Dios se especializa en crear bellezas inesperadas en terrenos que creíamos áridos para siempre. La historia de superación de la familia Oliveira puede haber llegado a su fin aquí,
pero tu historia de transformación continúa. Y ahora queremos saber de ti. ¿Qué tocó más tu corazón? ¿Fue el perdón incondicional de Beatriz, el viaje de humildad de Clara o la fuerza silenciosa de Mateus? Comparte en los comentarios qué lección te llevas para tu vida. Tus palabras pueden ser la luz que otro corazón necesita escuchar hoy. Si este mensaje de esperanza y restauración resonó en ti, comparte este video con alguien que necesita recordar que ningún error es más grande que la gracia y que ningún sótano es tan oscuro que una puerta no pueda ser abierta. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Juntos, seguiremos abriendo puertas y esparciendo luz, porque al final, la mayor prueba de que Dios abre puertas es que acaba de usar esta historia para abrir una en tu corazón. Deja que resuene.